Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Marbeli Chávez Chinchilla, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAD del curso Física Electrónica del Grupo 29 de Ingeniería Industrial. A continuación les voy a compartir mi documento de identidad que da constancia quién soy yo, la que está realizando el video explicativo de la tarea 1 de Introducción al Análisis de Circuitos Resistivos y vamos a responder los conceptos fundamentales. En este caso, carga eléctrica. La carga eléctrica es aquella propiedad de determinada partícula subatómica que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace de cargas positivas y cargas negativas de la partícula. La carga eléctrica es una unidad de sistema internacional de unidades y su unidad de medida es el Coulomb C. Existen dos tipos de carga eléctrica, la carga positiva y la carga negativa. Según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Aquí tenemos una nube de electrones, en este caso podemos apreciar el electrón, el protón y neutrón que forman el núcleo. Existen dos tipos de carga eléctrica, la carga positiva y cargas negativas. Según la ley del Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen, como les decía anteriormente. Tenemos el protón, que es una carga positiva, tenemos el electrón, que es una carga negativa, y el neutrón sin carga. Corriente eléctrica. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de carga o elementos a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre de polo negativo a polo positivo. Es la fuente de suministro de la fuerza electromotriz FEM, como la podemos ver aquí. La unidad de medida de corriente es el amperio y se representa con la letra A. Como podemos apreciar, aquí tenemos un pequeño ejemplo de carga eléctrica. Tipo de corriente eléctrica. Corriente directa o continua, CC. La corriente tiene una dirección fija, es decir, un solo sentido y su sola magnitud es constante. La corriente alterna, SA, la corriente invierte su dirección en sentido periódicamente y su tiempo, además de su magnitud, no es constante. La corriente exponencial es una forma de corriente que esta representa la respuesta del circuito en el primer orden, RL o RC. Corriente senoidal o amortiguada. Esta forma de corriente está presente en la respuesta de circuito de segundo orden, RLC, RCC y RLL. Tensión o voltaje. El voltaje eléctrico o diferencia de potencial solo existe entre dos puntos. Ahí ve, como podemos apreciar aquí un pequeño ejemplo en la figura. Significa el trabajo o gasto necesario para mover una carga del punto A al punto B o viceversa. La representación gráfica de esto, del voltaje, podemos decir que A es 5 veces más positivo que B. Dicho en otra forma, que A tiene un potencial 5 veces más alto que B. O B es 5 veces más positivo que A, o dicho de otra forma, que B tiene un potencial que es 5 veces más alto que A. Cualquier voltaje está bien definido, siempre debe tener un signo más y un signo menos y una magnitud. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento con un determinado. La unidad de sistema internacional o unidad es el voltio o watts, con la letra W que se representa. Aquí podemos apreciar un pequeño ejemplo de la energía consumida a lo largo del día, la potencia consumida por un instante determinado y la energía acumulada. Pregunta problematizadora. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa? Proporciona un ejemplo donde se use cada una. Bueno, analizando cada una de las conceptos fundamentales, entre la diferencia de la corriente alterna y corriente directa, no solo tiene que ver con las características del flujo eléctrico, sino con las aplicaciones de cada una de ellas en la vida cotidiana que llevamos cada día. La diferencia entre ambas es cómo una mueve los electrones dentro del material
Y digamos que la corriente directas o continua, el flujo de la corriente eléctrica se da en un solo sentido desde el polo, de un polo a otro. Es decir, esta corriente la podemos encontrar en pilas, baterías o aparatos de baja tensión. La corriente alterna, el flujo eléctrico se da en dos sentidos, alternando uno u otros. Esta corriente es la que tiene mayor potencia o mayor intensidad, que la podemos encontrar en casas o en las calles. Aquí vamos a mostrar varios ejemplos de corriente alterna y corriente directa. La podemos encontrar corriente alterna, timbres, vibradores, transformadores de tensión, motores sincronizados y asincronizados, alumbrados, licuadoras, neveras y lavadoras. Corriente directa, automóviles, metros y locomotoras, ferrocarriles, linternas, LEDs y celulares. Muchísimas gracias por su atención.